algo tremendamente original e interesante a nivel filosófico. Y es un modelo de Europa que estuviese basado en el sentido político que Platón plantea en la República. Esto es increíble, ¿no? O sea, que en pleno siglo XX alguien plantee esto. Hay algunas declaraciones que recojo aquí de los congresos en los que él participa, congresos en los que asisten muchísimos políticos y en los que de golpe él pues suelta un discurso filosófico increíble, con matices platónicos, con matices estoicos, que son impresionantes. Entonces, ¿qué significaría o qué significa para él el que realmente Europa pudiese constituirse con un sentido platónico? Pues bueno, aquí va a hablar de muchos términos que son platónicos, como la idea del bien común, como la unidad del destino, como el sentido de comunidad y de que todos los seres humanos, antes de poder conformar un Estado, tienen que conformarse a sí mismos. Por eso el planteamiento de Kalergi es un planteamiento que se basa y hunde su base en la pedagogía, en la educación. Si no existen, como diría Platón, individuos, es decir, seres humanos en los que todas las dimensiones de su ser se encuentran en equilibrio, o sea, son coherentes, piensan, sienten, actúan de la misma manera, difícilmente podremos construir un Estado como una unidad de destino. Porque si ya en nosotros mismos estamos divididos y pensamos, sentimos y hacemos cosas distintas, incluso contradictorias, y vivimos permanentemente una presión interior, pues de manera muy compleja vamos a poder generar un entorno en el que no existan esas mismas confrontaciones, porque proyectamos nuestras propias confrontaciones en los demás. Y normalmente cuando luchamos con el otro, como decíamos hace un momento, como dice Emmanuel Levinas, ¿no?, ese otro que necesitamos tanto para poder ser nosotros mismos, estamos generalmente proyectando nuestras propias frustraciones, nuestros propios miedos, nuestras propias inseguridades. Y al hacerlo, generamos ese clima de desequilibrio sin el cual es imposible hablar de un sentido de Estado. Y entonces cuando eso ocurre, el Estado se convierte en un fin y no en un medio. Y para Kalergi el Estado es un medio para que los seres humanos puedan ser más ellos mismos, para que los seres humanos puedan ser libres, para que los seres humanos puedan vivir en comunidad, siendo más ellos mismos, pero sin interferir y sin imponer a los demás que los demás tengan que ser como son ellos. O sea, prácticamente lo que plantea Platón en la República. Claro, desarrollo a la vez individual y ciudadano, social. Correcto, colectivo, exactamente. Bueno, dice también Kalergi, más adelante, que la hiperética es el nombre que le di a mi ética más amplia y que tiene su base y fundamento en la estética. ¿Puedes explicarlo? Sí, claro, sí, además es muy interesante. Claro, Kalergi podría haber pasado además a la historia de la filosofía si no se hubiese volcado tanto en el mundo de la política, porque él, como el político platónico, que es el que vuelve de la caverna cuando sale fuera y tiene que volver, se dio cuenta de que, aunque su vocación era la filosofía, necesitaba en ese momento dedicarse a la política para poder dejar las bases, como así ha sido de hecho, y es lo que trato de reivindicar en este libro, de lo que pudiera ser después una Unión Europea, que nos ha permitido, no en vano, un gran periodo de paz. No digo que no lo pueda permitir mucho más, porque sabemos que la Unión Europea hoy está en crisis, y es una crisis evidente y latente. Pero si no lo hubiese estado, probablemente también pudiese haber sido bastante más largo. Pero claro, en su momento, cuando él siente esa vocación, trata de llevar las dos a la par, su vocación política y su vocación filosófica. Y escribe un libro que se llama Ética e Hiperética. La ética la conocemos. Podríamos plantear o pensar que la hiperética es un invento de Kalergi, pero no lo es. La hiperética es un intento de Kalergi por recuperar la filosofía de siempre. La filosofía de siempre que se basa en los conceptos del kalos y agathos, que es lo bello y lo bueno. De manera que la ética es al alma lo que la estética es al cuerpo. Y esto es interesante.
Aunque en el libro no lo desarrollo, porque, bueno, por razones de espacio había muchas cosas que no he podido sacar, pero sí invito a esa reflexión hoy, ¿no? La relación entre la ética y la estética está perfectamente diagramada en el banquete de Platón, en el diálogo del banquete de Platón. Cuando Diotima le explica a Sócrates cómo precisamente a través del amor a la belleza uno se va acercando del amor a un cuerpo, el amor a la belleza de varios cuerpos, poco a poco al amor a la belleza de las cosas, de la belleza de las cosas al ideal de la belleza, y del ideal de la belleza incluso va a ir llegando al ideal de las normas de conducta. La belleza de las normas de conducta es la ética. De manera que el amor a la belleza de lo que vemos, de lo que tenemos cerca, nos podría conducir al amor de la ética, de la buena conducta, de lo que luego él va a recoger en sus arquetipos como lo bueno, lo bello, lo justo, lo verdadero. Entonces, es muy interesante esa unión entre la ética y la estética. Y recoge, y la va a recoger a través de un modelo del ser humano, que es el del caballero y la dama. Eso te iba a preguntar. ¿Quién lo va a preguntar? Bueno, a continuación. te dejo que me haga la pregunta. Te lo iba a preguntar porque me parece un concepto interesante. Te iba a preguntar antes otra cosa, pero ya que hemos No, si hablado quieres, bueno, pues, no te voy a decir. no, lo digo porque esperamos. Él habla del gentleman, Sí. que es lo que la palabra dice, y lo asimila a la figura anterior, pero también habla de la lady, Correcto. es decir, del caballero y de la dama. Sí. Y dice que esto es el ideal del individuo. ¿Por qué dice eso? Bueno, pues precisamente por eso utilizo la palabra en inglés. Pensemos que Kalenji escribe en alemán, pero también escribe en inglés y también escribe en francés. Es muy difícil, este es el gran problema que tenemos con el lenguaje, y sobre todo con un idioma tan rico como el alemán, en el que algunas palabras se pueden traducir de distintas maneras. Sin embargo, en el español pues tenemos una palabra para definir muchas cosas. Y eso pues, da lugar a que las traducciones, por ejemplo, como se traduce a Heidegger o se traduce a algunos de estos filósofos alemanes, pues bueno, algunas son incomprensibles. Y no es que sean tan incomprensibles en el idioma original, sino que es muy difícil traducirlas luego al idioma materno que nosotros tenemos. En este caso, he dejado el nombre que él utiliza en el inglés, el gentleman y la lady, pero que nosotros podemos traducir perfectamente por el caballero y la dama. Bueno, ¿de qué se diferencia? Claro, son dos términos que hoy en día son bastante difíciles de comprender. Porque caballero nos suena a un término no está muy de moda y suena así un poco atildado. Y el concepto de dama parece que estamos hablando de una cosa de la corte, de la Edad Media o del Renacimiento. Bueno, utilicemos el término que queramos, me da igual. La cuestión es que Kalenji trata de buscar dos términos para diferenciar al hombre y a la mujer vulgar de un ideal en sí mismo que puede ser el ideal filosófico de cada uno de ellos. De manera que al hombre le correspondería el caballero y a la mujer la lady o la dama. No hace una diferenciación entre el caballero y la dama de manera que sean dos ideales totalmente distintos. Simplemente utiliza esos dos términos para no generar eso que ahora está muy de moda, el mensaje inclusivo. Bueno, él hace ese mensaje, incluye a los dos para no utilizar un mismo concepto para ambos géneros. Pero sin embargo el ideal es el mismo, tanto para el hombre como para la mujer. Es un ideal filosófico y es un ideal hiperético, en el que la ética y la estética están perfectamente implicadas. Entonces, claro, en realidad si nos fijamos, ahora cojo si quiere algún fragmento que tengo por aquí del gentleman que se puedan ser interesantes, porque precisamente estuve leyendo alguna cosa de él y en cuanto a la define, ¿no? Dice, por ejemplo, armonía interior que está compuesta por un enorme sentido del honor, una conciencia despierta y el equilibrio entre la forma y el fondo, el cuerpo, el espíritu, el carácter y la inteligencia. Esta triple dimensión hace que la representación kalergiana del gentleman se asemeje mucho al concepto de individuo platónico, que surge de la visión griega del mundo, pues lo convierte en sí en un ente indivisible y en el cual se manifiestan de forma íntegra y armónica los tres planos del ser: el soma, que es el cuerpo, la psique, el carácter, el nous, el espíritu. Entonces, claro, en realidad es el modelo del
del individuo platónico, que es el que piensa, siente, actúa de la misma manera, en el que el sentido del honor le lleva además a actuar de una manera acorde a sus ideales. En un mundo como en el que vivimos, en el que se admite como algo válido el tener una doble moral, el ideal hiperético, el ideal del caballero y de la dama que plantea Kalergi, es el de alguien que está dispuesto a ir donde sea falta por llevar a la práctica esos ideales por los que ha decidido vivir y por los que de alguna manera también ha decidido morir. Sean los que sean, porque aquí evidentemente cada uno lo va a elegir, en una sociedad en la que cada uno debe de ser más uno mismo. Pero sobre todo lo que sí busca Kalergi a través de estos dos ideales es ser humano coherente y tremendamente respetuosos con el otro. Y plantea así la idea de la cortesía. La cortesía en las relaciones como el motor, porque evidentemente no todos nos vamos a llevar bien, porque somos distintos. Y habrá formas y caracteres que incluso sean incompatibles, pero sí podemos ser corteses los unos con los otros. O sea, tener y buscar y tender a un equilibrio en la sociedad y en lo colectivo a través de un buen uso de las palabras, un buen uso de los gestos. Esto casi nos lleva al Buda, ¿no? Restas opiniones, restas intenciones, restos medios de vida, resta acción, en fin. Todo aquello que busque el equilibrio, no solo en nosotros, sino también en los circunstantes. Y no haciendo ninguna diferencia entre lo que es el hombre y la mujer. La diferencia es simplemente son las diferencias en lo formal, claro. Pero él va al fondo. En el fondo esas diferencias no existen. Son un poco de alguna manera, pues, si el sexo tiene alma o no tiene. Pero él defendería que no la tiene. Eso dicho en los años 20 está muy bien. Hombre, en los años 20 era todo un atrevimiento. Por eso te digo. Y luego habla también del Estado de Derecho, que es lo que comentaba. Y dice, pregunto yo, ¿tiene que haber un equilibrio entre las leyes, que es el derecho, y la fuerza, es decir, lo militar? ¿Tú crees que, y si no hay ese equilibrio, esto no funciona? Bueno, la idea del equilibrio está presente siempre en el pensamiento kalergiano. El Estado de Derecho es para Kalergi una necesidad momentánea. Mientras no haya seres humanos totales, siempre existirá el riesgo del Estado totalitario, porque para él son incompatibles. Si hay seres humanos totales, es decir, seres humanos despiertos, coherentes, no cabe un Estado totalitario. Tiene que haber un Estado de Derecho. Pero mientras eso no ocurra, siempre existe la tentación del totalitarismo y que surjan modelos de Estado en los cuales el ser humano se convierte en un engranaje más y pierde su propia identidad. Por eso le da tanta importancia a la educación, le da tanta importancia a la pedagogía. Ahora, él hace una diferencia interesante. Y es la diferencia, no sé si lo tenías planteado como pregunta o no, pero era interesante también hacerla entre Estado y Nación. Sí, y además luego de los nacionalismos. Lo tenía también. Bueno, luego si quieres hablamos de los nacionalismos, pero es interesante ahora ver cómo Kalergi plantea una diferencia importante entre el Estado y la Nación. De manera que en un mismo Estado pueden existir y cohabitar distintas naciones. El concepto de nación tiene relación con la identidad y el concepto de Estado es una estructura. Es una estructura que ahora mismo es necesaria, porque Kalergi incluso, de manera casi utópica, plantea que en un futuro muy lejano, algún día el ser humano total, podrá llegar a la anarquía, pero no la anarquía sino que la necesidad del Estado se convertirá en superflua y ya no será necesaria. Pero mientras eso no se dé y haya seres humanos todavía que no se han completado a sí mismos, necesitarán de algo que les proteja de sí mismos y de los demás. Y aquí nos vamos a Hobbes y nos vamos a Rousseau con sus dos teorías del hombre bueno o el hombre malo por naturaleza. Pero al fin y al cabo, el hombre sea bueno o sea malo, probablemente sea un poco de esas dos cosas. Tenga un poco de bueno, tenga un poco de malo. Y el Estado lo que procura es, o trata, o debería, de procurar una situación de equilibrio. Ahí está la idea del Estado de Derecho. Platón en la República plantea que sean los aristócratas quienes dirijan el Estado. Pero Platón también en las leyes, bastante tiempo después, se va a volver un poquito más realista. Esto se coge un poco por pinzas, porque de hecho las leyes es uno de los diálogos, aunque ahora ya está bastante admitido como originario de Platón, en su momento se plantearon ciertas discrepancias porque no se sabía muy bien si era. Pero el caso es que parece ser que Platón al final de su vida
trató de plantear un modelo político que no fuese tan idealizado como el de la República. Bajo mi punto de vista, mi lectura de la República es que es una metáfora del ser humano pura y dura y que como tal tenemos que interpretarla. Y que realmente las leyes donde Platón va a desarrollar cómo podría ser un Estado de derecho, en el que la ley va a cubrir esos huecos en un mundo en el que esa aristocracia del espíritu no está, no existe, o por lo menos yo no la conozco. Entonces, al faltar seres humanos completos, esos sabios que planteaba Platón, pues bueno, hacen falta las leyes, hacen falta buenas leyes que estructuren bien el Estado y que permitan una buena convivencia entre todos nosotros, en base a estructuras, para que de alguna manera no nos salgamos de esos límites. Cuando el ser humano rompe sus propios límites, aunque sean contradictorios, cuando se encuentra consigo mismo, probablemente ya no necesite vivir tan controlado. Pero mientras esas leyes tienen que ser, si no aceptadas, al menos consensuadas, y conseguir también que se apliquen y además que se respeten, y no solo por lo de dentro, sino por lo de fuera. Sí. De ahí viene lo que dice el equilibrio entre las leyes y la fuerza. Porque si no, todo es muy bonito, pero llega un momento en que el hombre bueno y el hombre malo que tú decías, pues puede predominar uno y con otro. Bueno, esto nos lleva también a otra idea interesante, y es el concepto del pacifismo que tiene Calergi. Es un pacifismo heroico. O sea, Calergi observa en su época que los movimientos pacifistas que había no eran realistas con la situación del entorno. Entonces decía que en realidad el plantear no luchar cuando todos a tu alrededor están dispuestos a arrebatarte todo lo que tienes es un mal entendimiento de lo que es el sentido de la paz. Entonces el pacifista para Calergi debe estar dispuesto a luchar. Por eso yo lo relaciono con el modelo de los cascos azules que luego se planteó a través de la ONU y que de alguna manera recogía la idea del ejército de la paz. O sea, un modelo bélico pero defensivo simplemente, no ofensivo. Pero en 1923 todos los ejércitos que se configuraban alrededor de Europa y en Europa eran ofensivos, claramente ofensivos. Y afilaban sus armas para ver en qué momento podían hablar del pacifismo en ese momento, no dispuesto a luchar y a defender la paz por sobre todas las cosas, pues evidentemente era algo que no nos iba a llevar a ninguna parte. De hecho, no llegó la situación no la Segunda Guerra Mundial, sí, desgraciadamente. ¿Qué le vamos a ver? Él propugnaba una Unión Europea de corte más aristocrático, en el sentido platónico, que social. ¿Es eso cierto? Sí. Él en un momento de su juventud, le pasa un poco como a Platón, y ahí quizás nos pasa con Platón y nos pasa con todo. Es difícil poner en orden los diálogos de Platón, pero es importante, porque como dice Foucault, que es un filósofo moderno, lo que caracteriza a un filósofo es precisamente que cambia su pensamiento. O sea, un filósofo que no cambia en su pensamiento durante su vida, está claro que no filosofa, o por lo menos no reflexiona. Que la característica de la filosofía es que nos permite transformarnos y transforma nuestra visión del mundo y nuestra visión de nosotros mismos. Y a Calergi, como cualquier filósofo verdadero, le va a pasar eso. Los libros de su juventud son muy idealizados, por decirlo de alguna manera. Y plantea, igual que Platón en la República, esa idea aristocrática, buscando un ideal humano que pudiera dirigir la sociedad. Sin embargo, conforme va creciendo, va viviendo, va teniendo experiencias, se va relacionando dentro del ámbito de la política, se relaciona con todos los grandes dignatarios de la época, es alucinante, pero viaja por todas partes, va sacando nuevas conclusiones. Y entonces se vuelve más realista, lo que no quiere decir que se vuelva más materialista o inocuo, sino todo lo contrario. Va a buscar un ideal humano que es el del caballero, el gentleman, el de la lady, para buscar el modelo de la sociedad desde abajo. Es como si al principio planteara un modelo de sociedad que se pudiese estructurar desde arriba, pero ante la carencia de esos que pudiesen estar arriba, empieza a darse cuenta que hay que construir las cosas desde abajo. Y yo estoy de acuerdo con él. Tenemos que empezar por nosotros mismos. Si nosotros mismos no somos capaces de construir un buen entorno a nuestro alrededor, en nuestras relaciones de pareja, en nuestras relaciones familiares, en nuestras amistades,
cómo vamos a construir algún día una sociedad y cómo vamos a construir un Estado como debe de ser. Va a ser muy difícil porque las cosas hay que empezarlas por uno mismo. Entonces Kalecki se dirige a la juventud, se dirige a las personas directamente, de alguna manera llamando la atención en ese momento para que entiendan que no se trata de buscar soluciones en otros, que las soluciones las tenemos que dar nosotros mismos. Y empiezan por nuestras propias decisiones en nuestra propia vida cotidiana y de las cosas más pequeñas. Ahora, ya lo has anunciado, bueno, lo has hablado un poco antes, me gustaría que nos hablaras del peligro de los nacionalismos para la Unión Europea, que ya Kalecki también lo ve. Claro, él además relaciona mucho el nacionalismo con el chauvinismo. Sí. Hay que, vuelvo a repetir lo de antes, nuestra lengua, que es una lengua muy rica y que a mí me encanta, por supuesto, es una lengua maravillosa, pero tiene ciertas limitaciones. Todas las tienen una y otras tienen otra. Y la nuestra tiene a veces esa. El lenguaje también cambia con el tiempo. Y el valor que tienen determinadas palabras también. El valor y el sentido. Queda la forma, pero a veces el fondo se va tergiversando a lo largo del tiempo. Pasa un poco por la idea de educación, por el sentido del nacionalismo y demás. El nacionalismo de su época puede volver, pero por ahora no es todavía el que está empezando, que quizá podemos ver que emerge de nuevo, pero en aquel momento era mucho más agresivo. A mí me preocupa y de hecho comparo en el último capítulo lo que está pasando ahora con lo que empezó a pasar en aquella época. Pero en su momento esos nacionalismos estaban generando un modelo chauvinista que rompía por completo el sentido de unidad y de relación entre los distintos estados. Y lo que más le preocupaba a Kalecki era que, al no saber diferenciar entre el concepto de Estado y de nación, los estados imponían un modelo nacional a todos los que conformaban ese Estado. Cuando los estados europeos, en general siempre, pero en ese momento, después de la Primera Guerra Mundial, después del sistema de mandato de la Sociedad de Naciones, eran todas fronteras artificiales, que habían cortado por allí y por allá y habían puesto, y evidentemente aglutinaban distintos modelos de identidad cultural en el mismo territorio. Al imponer en esos lugares un modelo cultural, un modelo de identidad único, empezaba a generar las confrontaciones. Y normalmente proviene de la idea del chauvinismo, de un término francés, de chauvin. El concepto lo podemos exportar a cualquier parte del mundo. Es cuando pensamos que lo nuestro es lo mejor de todo lo demás, ¿no? Entonces cuando cometemos ya ese primer fallo, todo lo demás viene por una añadidura y empieza a seguirse. En realidad, ahora mismo podemos detectar un problema en los nacionalismos y podemos comprender también una parte de ello. ¿A qué me refiero con esto? ¿Por qué pueden surgir ahora de nuevo estas tensiones en las que los individuos reclaman sus modelos culturales e identitarios? Pues precisamente porque esos modelos culturales e identitarios se están perdiendo. Edgar Morin, por ejemplo, habla de que hay una monocultura, en cierto modo americana, que se ha impuesto también en Europa. Y en más sitios, sí. Yo, a veces cuando hablamos de Occidente y Oriente, realmente todo se ha occidentalizado tanto que es muy difícil marcar dónde están los límites y las diferencias. Pero los modelos culturales se pierden. Y lo que tienen los modelos culturales es que nos dan raíces, nos permiten de alguna manera asentarnos y en algunos momentos también nos permiten ver dónde está nuestro lugar en el mundo, quiénes son nuestros ancestros, de dónde venimos. Esas preguntas tan filosóficas, pero que empezamos a respondernoslas viendo quiénes son nuestros padres, quiénes son nuestros abuelos, y por qué yo soy así, y por qué yo pienso de esta manera, y de dónde viene mi uso y de dónde vienen mis costumbres. Cuando se van perdiendo todas esas raíces, nos quedamos huérfanos de apoyo, de sustento. Y eso es peligroso. Claro, es normal que de golpe, en esos momentos, la gente reaccione de alguna manera. Reacciona mal, como siempre que reaccionamos. Porque como reaccionamos tarde, pues reaccionamos mal. Esto es como más vale una vez colorado que ciento amarillo, que se suele decir mucho en Andalucía, ¿no? Pues nada, siempre esperamos a ciento amarillo y ya cuando no podemos más reaccionamos. Y entonces reaccionamos de forma totalmente desproporcionada. Pero el sentido cultural y de nación no es malo per se.
O sea, no podemos verlo de manera peyorativa, porque en la cultura hay un elemento que es temporal, pero hay otro elemento que es atemporal. A mí me gusta diferenciar la idea de cultura con el de tradición, aunque están muy relacionados. Dentro de lo que llamamos cultura hay elementos culturales y elementos tradicionales. Yo le he puesto este nombre, pero le podemos poner cualquiera. Lo que trato de diferenciar es elementos que van cambiando con el tiempo, o que son excesivamente formales, o sea, no son tan importantes, y los elementos de tradición. Elementos donde se encuentran ritos, donde se encuentran formas de relacionarnos con el entorno, de relacionarnos con los demás, y que son propias de esos elementos culturales que se están perdiendo, pero que son terriblemente importantes, porque nos hacen aprender a relacionarnos en un entorno en base a las viejas tradiciones, y no perder lo que ya han aprendido los que venían detrás nuestros. Dicen que quienes no conocen su historia están condenados a repetirla, y es cierto. Y en esa historia se encuentran también nuestras identidades culturales. Pero lo triste es, digo lo triste que lo pasado antes, pero que está pasando ahora, es usar el concepto de nacionalismo en el sentido chauvinista que tú estás diciendo. Yo soy mejor que tú, y como soy mejor que tú, no quiero saber nada de ti, sino yo me quedo con lo mío y tú de por tu lado. Nos separamos. No nos sirve para unir, sino para separar. Sí, yo, bajo mi punto de vista, y evidentemente al que piensa así no le da ninguna daño que lo diga, pero generalmente he observado que cuando tenemos tendencia a la confrontación con los demás, esa confrontación viene normalmente de nuestra propia confrontación. Si nosotros no nos sentimos firmes en nuestra identidad, muchas veces porque nos faltan esos asideros culturales que se han ido perdiendo, tenemos miedo al otro. Tenemos miedo al otro porque el otro nos puede romper lo poco que tenemos. Nos da la sensación de que escucharlo o tenerlo en cuenta puede hacer que perdamos el poco sustento que nos queda. Y por eso a veces reaccionamos mal. Sí, entonces, más por la pasta. Es como, no quiero que no me... se te olvide que muchas veces es que decir, yo tengo más que tú y no tengo por qué repartir contigo. Sí, pero a veces también no te quiero escuchar, no vaya a hacer que me convenzas, ¿no? Y se conforma. Hay un poco de todo. También hay una parte económica, habrá una parte cultural, habrá una parte mediática. Hay muchos elementos, pero a lo que quiero irme al elemento de base. Porque si ese elemento de base no fuese así, lo demás no ocurriría, o no tendría la fuerza que tiene. La publicidad, yo se lo enseño a los alumnos míos, la publicidad tiene tanto efecto, sobre todo la publicidad subliminal, porque no conocemos sus técnicas, no las podemos neutralizar. Entonces de golpe cuando vemos algo de publicidad, nos llega de manera directa a la emoción algo que no sabemos ni por dónde nos ha venido. Pero en cuanto uno conoce algunas técnicas publicitarias y sabe cuáles son los elementos que se utilizan, uno neutraliza el anuncio. Y entonces eso no le llega de manera tan directa. Bueno, para eso hay que estar atentos y para eso creo que es tan importante la filosofía, el estudio de la filosofía. Bueno, me salto preguntas porque si no, entonces va a prolongar más y ya te hago la última. A ver qué dices, qué opinas. ¿Existe un legado paneuropeo en la actualidad? ¿Y por qué no triunfó el proyecto paneuropeo? Bueno, una pregunta compleja. Más que un legado paneuropeo, creo que existe un legado europeo. Sí creo que existe una identidad europea que no es incompatible con las distintas identidades de todas las naciones que la conforman. No digo de Estado, digo de naciones. Creo que existe una identidad cultural europea, como creo también que existe una identidad cultural humanista, universal. Creo firmemente en ella. Y de hecho, es una de las cosas que más me gusta de Kalecki. Kalecki plantea Paneuropa como un paso para que algún día se pueda dar o se pueda llegar a una fraternidad universal. Como hace Kant en la paz perpetua, que también habla de lo mismo. Habla de los Estados Unidos universales, de todo el mundo. O sea, creo que existe ese legado porque forma parte del propio ser humano, del legado de la necesidad que tenemos, al fin y al cabo, de sentirnos uno con los demás. De ir de la multiplicidad tan tremenda que nos atomiza y nos separa a un sentido unitario, humanista, del ser humano, que comparte las mismas ideas y los mismos ideales. Entonces pienso que eso está. Y eso está
en lo que plantea Kalergi de manera muy clara, porque como decía en su momento al principio, sí se tomó la molestia de tratar de definir cuáles eran los elementos de identidad, cosa que por desgracia hoy no se ha hecho. Y por eso la gente no puede hablar de Europa, porque lo que identifican con Europa son elementos de tipo económico solamente. Les resulta muy difícil entender que haya algo más allá, que haya un sentido espiritual de Europa, como dice, por ejemplo, el propio Edgar Morin, que habla de Europa como una comunidad de destino, o como dice Giovanni Reale, que también habla de esta idea, porque, o Gadamer, en fin, hay muchos autores modernos que hablan de la identidad europea, o sea, no es un invento ni una entelequia. Y todos ellos tratan de profundizar en esas raíces y en estos conceptos que son tan importantes. ¿Por qué fracasó? Yo no pienso que fracasara. Yo pienso que lo que Kalergi planteó en su momento ha sido el germen de lo que luego ha sido la Unión Europea y que todos esos elementos siguen estando. Hoy tenemos una cultura del autor muy grande, ¿no? De hecho, se plantea en qué momento surge esa cultura del autor. Antiguamente, quien escribía, quien trataba de transmitir algo, no le daba tanta importancia a que su nombre perdurara, o por lo menos no siempre, como que aquello que estaba escribiendo le llegara a muchos y pudiera servirle. Y Kalergi fue y ha sido un ejemplo de eso durante toda su vida. Todo lo que hizo, no lo hizo para que su nombre perdurara, tuviera nombre de letras de oro en ningún sitio, sino para que realmente fuese algo útil que pudiera generar paz, que pudiera generar equilibrio en Europa, en esa Europa que en ese momento él percibía tan dañada y tan herida, y que evidentemente hoy en día creo que por eso es importante volver a sacarlo. Reivindicar al personaje, pero sobre todo reivindicar su pensamiento y esta idea, el ideal para Europa, que creo que nos puede resultar tremendamente útil en estos momentos aciagos que vive Europa y el mundo al fin y al cabo. Y yo creo que sí que es cierto lo que están diciendo y es un buen final de esta charla. Que si queréis prolongarla a alguno de vosotros con preguntas, pues a tiempo estáis. Yo aplaudí, vamos, porque Bien, entonces damos por terminado el acto. Si hay alguna pregunta, yo no tengo problema. Sí. Yo quería preguntarle, vamos a ver una cosa, en el periodo entre guerras, una de las causas puede ser, por ejemplo, debido al chauvinismo francés, ese afán por humillar a Alemania, Sí. ¿no? Hasta extremos que dijeron los alemanes, bueno, esto no lo podemos tolerar. Y también aprovechando ya su sapiencia, ¿por qué España, que había sido una potencia, bueno, con una fuerza militar que pocas naciones pueden presumir de ella, ¿no? Los tercios, los conquistadores en América, los almogávares,